Son un montón, ¿eh? No termino más de admitir. Tenemos mucha convocatoria este año. Es de la cátedra la comisión que más gente tiene, la mía. Récord histórico. Son protagonistas de un hecho histórico. Por primera vez soy el adjunto que más gente tiene. Lo que no sé si es bueno o es malo. No sé cuál es la propaganda que me habrán hecho. Va a estar complicado, profe. ¿Por qué? Miren, Somos muchos. y a mí me gustan las multitudes. Cuando yo cursé éramos 180. Es más, ustedes se van a ver privados de experiencias antológicas, como no tener silla en la cual sentarse en el aula, ser 200 en un aula para 100. Ya fue parado, profe. Con lo cual, ya se podrán imaginar que con las características de aula que tenemos, olvídense de la presencialidad por bastante tiempo. Porque si hay un lugar en el cual no se puede mantener ni el ASPO, ni el DISPO, ni el ISPO, ni el HIPO, es precisamente en nuestra facultad. Lo que les venía diciendo entonces en el bloque anterior, que en la última página de la guía de clases tienen el régimen de promoción. ¿Qué les iba a decir? Bueno, que si ustedes ven acá el régimen de cursada, ya saben que con el titular van a tener 2 parciales, es decir, 2 parciales conmigo y 2 con el titular. No se asusten, ¿eh? No se asusten. Y como dice acá, se deben aprobar todos los parciales cuyo promedio debe ser 6 o superior. La instancia del coloquio integrador es para aquellos que tengan promedio 4 o 5 o no hayan aprobado todos los parciales. Profe, una consulta. 9 de julio con el coloquio final para aquellos que no promocionen de una. Igual, como toda norma, queda sujeta a cómo se la interpreta. Y a mí me gusta interpretarla beneficiosamente para el alumno, a la norma. Porque, a ver, si tuvieron algún desliz en algún parcial y después me aprueban todo y con buena nota, no voy a ser tan... No puedo utilizar el término que iba a utilizar. Guacho. Es más suave del que yo tenía pensado. No les voy a mandar coloquio, porque por ahí, porque no me sabían las instrucciones de Artigas, cuando después me sabían hasta la reforma del 94. A ver. A veces también es un poco de cintura común y de muñeca del docente, y ver cómo evolucionó el alumno. Porque esto también, no tienen que por ahí venirse abajo si les cuesta, si tienen dificultades, si por ahí en el primer examen el resultado no es el esperado. Porque me ha tocado, en esto, llevo prácticamente ya 21 años como docente. Primero, para que se den una idea, fui ayudante alumno del doctor Marucci, después fui auxiliar docente del doctor Marucci hasta que concursé y gané el cargo de profesor adjunto con mi propia comisión, luego de haber tenido a cargo un curso preevaluativo. Y precisamente tantos años acá adentro uno aprende a valorar el esfuerzo del alumno y sobre todo ver cómo va evolucionando. Porque me ha pasado gente que ha empezado muy mal y se fue con un 8, se fue con un 9, hasta se han ido con 10, habiendo empezado mal. Es decir, esto es como un torneo largo, para los futboleros me van a entender. Se puede empezar mal, pero donde te encaminás y empezás a ganar, te llevas el campeonato. Esto es así. Así que si tienen dificultades, si cuesta, yo les digo vale la pena el esfuerzo, se van a ir con la materia. Y sobre todo, a mí me interesa darles un contenido que les sirva para las materias que siguen de acá en adelante. Y la experiencia me dice que el contenido que les damos nosotros luego hace que derecho político y derecho constitucional la hagan por un tubo.
Así que bueno, esto es lo que teníamos para decir. No sé si tienen alguna pregunta más. Yo, profe, una consulta. Dime. Los parciales, si no me equivoco, usted dijo que iban a ser de forma oral los dos, Sí. ¿verdad? Sí. Digamos, tanto los dos de usted como los dos del titular. Sí. Perfecto. Gracias. No me quiero meter en cuestiones del titular, pero sí, ya se los adelanto. Bien, 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 gracias. ¿Es Igual el individual, titular, profe? como verán ustedes, da 3 bolillas nada más. O sea, son cortitos los parciales del titular. ¿Es individual o de a grupos? ¿Cómo? ¿El ¿Es parcial es más individual hablado los o TP o de a es grupos? Los TP. De a uno, por favor. Porque justo se me superpusieron. Sí, ¿qué me estaban preguntando? ¿Y los parciales van a ser de a grupos o de a uno? No, Individual. de uno, individual, sí. Generalmente el día del examen yo empiezo a tomar más temprano del horario de clase para aquellos que no tienen ningún inconveniente puedan ir rindiendo, porque imagínense que no le puedo tomar a 60 personas en 2 horas. Generalmente empiezo tipo 4 de la tarde, los chicos colaboran conmigo para tomar. Tranqui. Y sí, generalmente esto es, cuando saben son 2 preguntitas, 3, 4 minutos y te vas con el examen abajo el brazo. Soy al paro, me llevo con Es A, cuando estoy no acostumbrada. saben. Y el problema es cuando uno a veces trata de ayudar, llenás el área de centro y no te cabecean una. Ahí es cuando se complica. Ahí es cuando ya está, porque si lo llevaste a una banda y no la tiró, estás sin problema. Viste, hay algunos que son como el Pipi Higuaín, se la dejás ahí picando frente al arco y no te la meten, ¿qué les va a hacer? Cuando el 9 no rinde. Son como soldados. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo, Sí. hola. Te hago una consulta. Los que trabajamos, Sí. ¿cómo hacemos en el horario? ¿O usted nos llama? ¿Cómo es el orden de los parciales? Porque si usted toma antes, empieza a tomar antes, y los que trabajamos... No, yo empiezo a tomar y voy llamando, y ustedes se van conectando a medida que pueden, no es que tomo lista ponele que empiece a las 3, por tirarte, bueno, yo no llego a las 3 de la tarde, pero ponele que empiece a tomar a las 4, y empiezo a llamar a los que están ahí presentes, no hay inconveniente. Trato de seguir el orden alfabético, pero con los que tengo presentes. Y yo sé que por el horario mío hay mucha gente que labura. Bien, Así muchísimas que gracias. se van conectando, con eso no se preocupen porque no van a tener ningún tipo de problema. No, con eso conmigo no sé. A lo sumo, si me avisan el día anterior o si justo el día anterior hubo clase por alguna de las plataformas, mire, profe, mañana me puedo conectar a las 7 de la tarde para rendir, listo, ya sé que se conectan, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, ¿algo más? A la 1, a las 2, bajamos la bandera, vamos a hablar un poquito de lo nuestro. Bien, como ya les dije, ahora sí, vamos a hablar un poco de la materia. Nosotros lo que tenemos que dar acá es, reitero, no son estatuas de mármol o de bronce, personajes inmaculados o láminas escolares, sino lo que tenemos que dar acá es el proceso político que dio origen al Estado Federal Argentino. Y el Estado argentino comenzará a forjarse a partir de 1810, cuando logre su primer gobierno patrio, el primer gobierno autónomo, no dependiente de autoridades peninsulares o de autoridades hispanas. Entonces, lo que nos toca ver hoy, lo que tenemos que desarrollar hoy, es por qué se va a producir ese proceso de ruptura entre el otrora poderoso imperio español y los territorios de las Indias, el continente que conocemos como América. ¿Por qué se produce esa ruptura entre las colonias y la metrópoli? Y para esto tenemos que hacer una pequeña semblanza de quién fue el colonizador y el organizador de la primera organización estatal en territorio americano.
Y obviamente ya ustedes lo saben. El 12 de octubre de 1492, el almirante de la mar Océano y adelantado del reino de Castilla, Cristóbal Colón, desviado por los vientos alisios, creyendo haber llegado a las Indias, desembarca en la isla de Guanaani, actual archipiélago de las Bahamas, y se inicia el proceso de conquista y colonización de América. Cuando Colón llega a América, no podíamos hablar de España propiamente dicha, no existía España como unidad estatal. Precisamente los reinos ibéricos estaban en su proceso de unificación para dar origen al Estado-Nación español, pero ya habían dado el primer paso con la unión matrimonial de la reina de Castilla, Isabel, a quienes ustedes conocerán como Isabel la Católica, y Fernando de Aragón, el rey de Aragón. Los dos reinos más importantes de la península ibérica, Castilla y Aragón. Precisamente de la unión dinástica entre Isabel y Fernando surgirá la descendiente de ambos, la infanta Juana, que la historia desgraciadamente la ha bautizado como Juana la Loca, en esos dejos patriarcales y machistas que tiene la historia. No estaba loca ni mucho menos. Le birlaron el poder a Juana, su propio padre, un tipo que no tenía escrúpulos, Fernando de Aragón. Para que se den una idea, Fernando de Aragón, un hombre que es aplaudido por Maquiavelo en El Príncipe. La verdad, que Maquiavelo hable bien de vos no es una buena propaganda, precisamente. Y será precisamente el nieto de los reyes católicos, el hijo de la infanta Juana y del emperador de Austria, de Felipe el Hermoso, Carlos, quien dé origen, sí, al Estado español. Será precisamente el nieto de los reyes católicos, Carlos I de España, también conocido como Carlos V, porque fue Carlos V de Austria, el primer rey de España como reino unificado, el primer rey del Estado-Nación español, y a su vez también Carlos será el emperador de Austria. Tendré por eso esa doble nomenclatura. Por parte de su padre había heredado la corona del Imperio Austríaco y por parte de su madre la corona española. Y será en cabeza de Carlos que se inicia la historia de España como Estado-Nación propiamente dicho, y también con el advenimiento de Carlos I de España o V de Austria, como quieran llamarlo, el inicio de una dinastía gobernante por 200 años en España. Con el advenimiento de Carlos I o Carlos V, como les guste llamarlo, se inicia la dinastía de la Casa de Habsburgo en la corona española. Dinastía Habsburgo, también conocida como Casa de Austria. Los Habsburgo o los Austrias son los mismos. Y precisamente será con la dinastía Habsburgo que se consolide la presencia española en el continente americano y se organice el Estado americano propiamente dicha, con un proceso de trasvasamiento de las instituciones estatales castellanas a suelo americano. Y en este sentido, cabe destacar que los Austrias tuvieron una visión muy particular de cuál era el rol que debían jugar las Indias en la estructura política del reino. No eran colonias propiamente dichas, sino que las provincias americanas eran parte integrante del Imperio Español en un pie de igualdad con las provincias ibéricas. Las Indias estaban sujetas a la corona castellana prácticamente por un contrato de carácter dominial, si se quiere, eran un dominio personal del monarca español que las ponía en un pie de igualdad con las provincias ibéricas. Y a su vez también la dinastía de Austria, la dinastía de Habsburgo, tenía una visión muy particular de cómo era el ejercicio de la monarquía. Ustedes saben que a partir del siglo XV comienza a desarrollarse en Europa lo que se conocieron como las monarquías absolutas. Sin embargo, la dinastía Habsburgo en España no aplicó el absolutismo monárquico, sino que fue una dinastía casi de carácter contractual,
en virtud del desarrollo teórico que le dieron las universidades jesuitas como tutoras del derecho político. Ahora vamos a profundizar un poco esto. ¿Por qué me remonto a los reyes católicos y al advenimiento de la Casa de Austria? Porque piensen ustedes, Carlos I asume la corona española y el gobierno de las Indias como consecuencia en 1517. Y el último rey de la Casa de Austria fallece en el año 1700. Como podrán ver, los Austria gobernaron España y como consecuencia de ello las Indias, y no hubo ningún atisbo de revolución, no hubo ningún atisbo de ruptura. Es decir, la relación, obviamente, de poder asimétrica entre España y las Indias fue tranquila. Será precisamente con el advenimiento de la dinastía borbónica, luego de la muerte del último rey de la Casa de Austria, la que genere precisamente o inicie el proceso de ruptura. Porque durante 200 años de gobierno de los Austria, acá no pasó nada, y en menos de 100 años de Borbones el imperio español estalló en 1000 pedazos. Y eso es lo que tenemos que ver ahora. ¿Por qué se produce la ruptura? ¿Y por qué es precisamente durante el dominio de los Borbones que se va a producir el proceso de ruptura, la revolución y posterior guerra de la independencia? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que tenemos que ver allí? Como ya les digo, en el año 1700 fallece el último rey de la dinastía Habsburgo, el último rey de la Casa de Austria, Carlos II, apodado el Hechizado, muere sin dejar sucesor. Es decir, España no tenía rey. Y el tema es, bueno, ¿cómo organizamos la sucesión? Piensen ustedes, fallece alguien en la familia, ¿cómo se organiza la sucesión? No sé si alguno dio derecho romano, no, pues son todos ingresantes ustedes. Vieron el curso de febrero nada más, ¿verdad? Bueno, para que vayan sabiendo, esto lo van a ver en derecho de familia luego. Cuando alguien muere, para sucederle los bienes, ustedes tienen dos formas. La sucesión testamentaria, el causante, es decir, el muerto, para hablar bien bruto, antes de morirse, elabora un testamento donde dice qué le corresponde a cada uno. O también tenemos el caso de la otra sucesión, es la que se conoce como intestada, ab intestato, que es la regla general. Murió y empieza el quilombo por el reparto de bienes. Utilizo el lenguaje coloquial para que sea más claro. No vamos a empezar con formalismos jurídicos el primer día. Lo cierto entonces es que, bueno, ¿quién hereda España frente a la muerte de Carlos sin sucesores? Y se va a iniciar lo que se conoció como la Guerra de Sucesión Española, que va a durar entre el año 1700 y el año 1713. ¿Qué es lo que ocurrió en este conflicto? ¿O por qué estalla el conflicto? Porque Carlos, antes de morirse, elaboró testamento. Yo me voy a encargar de decidir quién va a ser mi sucesor. Al no tener herederos, al no tener sucesores, es decir, Carlos no tuvo hijos, instituye por vía de testamento al duque de Anjou, Felipe de Anjou. Felipe de Anjou era nada más ni nada menos que el nieto del rey Luis XIV de Francia, es decir, estatuyó como sucesor a un francés. Mientras tanto, el sobrino del rey fallecido, el sobrino de Carlos, el archiduque Carlos de Austria, reclamará como sobrino del rey fallecido sus derechos al trono español. Desconocen el testamento que había dejado Carlos, y decide desconocer ese testamento y se inicia una guerra por la sucesión. Es decir, la corona española se iba a decidir en los campos de batalla europeos. Y esto generó una guerra mundial, si se quiere, para los cánones de la época, porque prácticamente toda Europa se vio envuelta en ese conflicto. De un lado, defendiendo los derechos del duque de Anjou, obviamente, Francia, y por otro lado, una vasta alianza
del resto de las potencias europeas, Inglaterra, Austria, Prusia, Rusia, que apoyarían los derechos del archiduque Carlos de Austria. Es decir, de un lado, Felipe de Anjou, del otro lado, Carlos de Habsburgo, Carlos de Austria. Estos dos fueron los que jugaron el partido para ver quién se quedaba, en vez de quedarse con la copa, quién se queda con la corona. Y en este sentido, la guerra terminó en un empate, podríamos decir. No hubo un claro vencedor en los campos de batalla. Y en vez de ir a penales, decidieron firmar un tratado, donde se reconfiguró el mapa de Europa. En el año 1713 se firma lo que se conoció como el Tratado de Utrecht, por lo cual finalmente los beligerantes o aquellos que combatieron reconocen al rey francés, reconocen a Felipe de Anjou como rey de España, con la condición de que la corona española y la francesa nunca se unieran. Y está bien. Porque claro, Europa temía que el nieto, ni más ni menos del rey más poderoso de Europa en aquel momento, como era Luis XIV, en algún momento unificaran las coronas, la francesa y la española. Con lo cual, piensen, el poderío militar francés al cual se sumarían las colonias españolas. Esto es lo que las potencias europeas pretendieron evitar. Lo cierto entonces es que se reconocen los derechos de Felipe con la condición de que la corona francesa y la corona española nunca se unificaran. Y así ocurrió, y como consecuencia de ello se inicia el gobierno de la Casa de los Borbones en España. Se inicia la dinastía borbónica en España. Dinastía borbónica que aún hoy, con el rey Felipe VI, continúa reinando en España. Luego de la muerte del dictador y genocida Franco, Franco instituyó como rey de España, antes de morir, al rey Juan Carlos. Juan Carlos, que se dedicó toda su vida a cazar elefantes y a lavar plata, frente al descontento popular abdicó en favor de su hijo, y Felipe VI es el actual rey de España, perdón. Un acto fallido fue ese. Pero lo cierto entonces es que tenemos que volver al 1700. ¿Y por qué hago todo este rubro y por qué explico la llegada de los Borbones al trono español? Porque será precisamente las reformas que introduzca la Casa de Borbón en la relación entre España y América la que genere las grietas que decidirán la ruptura definitiva entre el continente americano y su metrópoli española. Porque como ya les digo, los Borbones llegan con una concepción completamente distinta de la que tenían los Habsburgo en cuanto a su concepción de la monarquía. Yo les dije que era una dinastía casi de base contractual, la de los Habsburgo, en la cual había un contrato social entre pueblo, soberanía y rey. La Casa de Borbón, como ya les digo, herederos de Luis XIV, tienen toda la impronta del absolutismo monárquico en su máxima expresión. En consecuencia, como cultores de ese absolutismo, van a modificar por completo cuál era el estatus jurídico de las Indias en el seno del Imperio Español y cuál será el rol económico y social que deberán jugar las Indias para subvencionar el desarrollo español. ¿A qué me refiero con esto? Los Borbones, principalmente con el advenimiento ya a mediados del siglo XVIII de Carlos III, el rey Carlos III de Borbón, y con los ministros ilustrados que lo asesoraron, principalmente Melchor Gaspar de Jovellanos, quien fue su primer ministro, frente a la parálisis de la economía española y a cómo España había dilapidado todo el metálico que se habían robado de América, había que reconfigurar la economía del Imperio Español y sobre todo reconfigurar cuál era el rol de las Indias en el imperio. Por lo tanto, tendrán o tenderán a una reconversión del concepto español de imperio, dejando de lado 200 años de dinastía de los Austria. Y en este sentido, como ya les digo, siglo XVIII, siglo de las luces, como algunos lo denominaron, siglo en el cual comienzan a desarrollarse las ideas de la Ilustración, que luego harían eclosión con la Revolución Francesa, las obras de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, la enciclopedia con Diderot y d'Alembert, todo un nuevo pensamiento que ponía al hombre en el centro del escenario
y a la libertad individual y a la libertad de empresa, incipientemente, como eje de los nuevos tiempos que corrían. Esta ilustración tuvo dos vertientes claramente, una radical y democrática, que es la que encarnaría la Revolución Francesa, y otra que fue la que se denominó la del despotismo ilustrado. El despotismo ilustrado, en cierto modo, era cambiar para que nada cambiara, o, como era el lema favorito de los déspotas ilustrados, todo para el pueblo, por el pueblo, pero sin el pueblo. Por lo tanto, los Borbones, mezclando esa dosis de absolutismo con las ideas del despotismo ilustrado, tenderán a reformular las relaciones de poder entre las Indias y América. Y en este sentido, como ya les digo, tenderán básicamente a los siguientes tres objetivos: el centralismo de la monarquía, el crecimiento económico y la racionalización y la eficiencia administrativas. ¿Qué significaba esto? Durante el gobierno de la Casa de los Austria, se había tenido muy en cuenta los particularismos regionales y si bien el rey reinaba sobre todo el territorio, había cierta descentralización en el ejercicio del poder. Con el advenimiento de los Borbones se tenderá a concentrar todo el poder en manos del monarca. Durante mucho tiempo, las distintas congregaciones religiosas habían sido un centro de poder muy grande a pie de igualdad con el monarca, principalmente de la mano de los jesuitas. No es casualidad precisamente que los Borbones hayan expulsado a los jesuitas, primero del territorio español y luego del territorio, primero del territorio americano y luego del territorio español, también a mediados del siglo XVIII. Es decir, concentrar todo el poder formal y no formal en la cabeza del monarca. Había que sacar a España de la postración económica en la que se encontraba. A esto me refiero cuando dice crecimiento económico. Ahora, el crecimiento económico de España iba a ser a costa nuestra. Porque ahora vamos a ver cuál era el rol que pretendían los Borbones imponerle a América. Y por otro lado, la racionalización y la eficiencia administrativas. Hasta este momento había cierta dosis de autogobierno, sobre todo en las Indias. Los nacidos en América podían acceder a cargos gubernamentales, teniendo en cuenta los particularismos regionales. A partir del advenimiento de los Borbones, todos los resortes del gobierno estarán en manos de funcionarios designados directamente desde Madrid. Es decir, hasta el último resquicio de gobierno en América iba a ser ejercido por funcionarios designados directamente desde España. Y esto va a generar, como ya les digo, la reconversión de las Indias. Como fui anticipando, sin decirlo abiertamente, bajo el dominio de la Casa de Austria, las Indias eran un conjunto de pueblos bajo la autoridad patrimonial de la corona, los reinos de Indias, como se los denominaba. Porque las Indias habían sido otorgadas personalmente a los reyes de Castilla, a través de las bulas de fines del siglo XV, y en consecuencia, las provincias americanas formaban parte del Imperio Español en un pie de igualdad con las provincias ibéricas, es decir, no había diferencia entre México y Valencia, no había diferencia entre el Perú y Zaragoza, no había diferencia entre Cuba y Bilbao, por citar algunos lugares españoles. Éramos todos parte integrante, en pie de igualdad del Imperio Español. Por otro lado, este esquema es el que se deja de lado y los Borbones pretenderán reconvertir a las colonias, a los territorios americanos, ahora sí como colonias. Colonias destinadas específicamente a la producción de materias primas y a cumplir el papel de mercado cautivo para la península. Hasta ese momento las Indias tenían sus propias industrias artesanales, tenían su propio comercio interno, se accedía a los cargos gubernamentales, todo esto se corta de cuajo con el advenimiento de los Borbones. Y dentro del pacto colonial, las colonias iban a tener un rol específico,
producir materias primas, ¿para qué? Para subvencionar el proceso de desarrollo económico español y a su vez ser nosotros el mercado cautivo de la producción española. Nosotros teníamos que producir materias primas para solventar el desarrollo económico español y a su vez comprarle lo que ellos producían. Es decir, el grado más bajo del coloniaje. Ser meras factorías de extracción de materias primas para subvencionar el desarrollo económico español. Entonces piensen ustedes, cuando yo hablo de los Austria, no quiere decir que esto era Alicia en el País de las Maravillas. El genocidio cultural y el exterminio físico que se produjo con los pueblos americanos originarios es real. Esto es innegable, es imposible negarlo. Y lo que no hicieron los españoles lo terminó Roca prácticamente cerca de 1880. Pero lo cierto es que durante 200 años prácticamente del gobierno de los Austria en América, había cierta dosis de autonomía, los nativos podían acceder a cargos gubernamentales, había industrias locales que abastecían el mercado interno y había un floreciente mercado interno. Todo esto va a ser dejado de lado por los Austria. Era producir para la corona, recaudar para la corona, todo para la corona española. Para que se den una idea, no podíamos ya tener industrias que compitieran con las españolas. A tal punto que, por ejemplo, en algunos territorios se salaron las tierras para que no pudiera producirse nada más allí, no creciera nada más allí y no poder competir con la producción española. Fíjense el concepto que tenían los Borbones sobre las Indias. Y obviamente, estas situaciones de abuso con funcionarios designados directamente desde España, con toda la producción destinada a solventar el proceso de desarrollo español, sin posibilidades de acceder a los cargos gubernamentales, comienzan a generar tensiones entre las autoridades peninsulares y los reinos de Indias. Abusos que ya venían tolerándose desde mucho comienzan a hacerse más patentes ahora, cuando ya prácticamente no había posibilidad de llegar bajo ningún punto de vista al ejercicio del gobierno. Y esto sumarle que económicamente nos aplastaban para subvencionar el proceso de desarrollo económico español. Esto va a explicar por qué a lo largo del siglo XVIII comienza a gestarse el proceso de ruptura entre España y las Indias, o entre España y América. Y a esto cabe agregar que además de este cambio político aplicado por los Borbones, también se va a producir una confluencia de ideas, tanto producida en el seno de la propia España como de la Europa de fines del siglo XVIII, que le dieron sustento ideológico a este proceso de ruptura. Como ya les digo, el siglo XVIII, denominado el siglo de las luces, fue el que arrojó la Ilustración. Y como ya le digo, la Ilustración tuvo dos vertientes, una liberal y democrática que confluye en la Revolución Francesa y la que toman los reyes de España, que es la del despotismo ilustrado. Lo cierto es que, en virtud de la política de censura que aplicaban los Borbones en suelo americano, las ideas de la Ilustración tardaron en entrar en América. Pero lo cierto es que penetraron con la fuerza necesaria, sobre todo en las clases ilustradas de las colonias, para comenzar a entrever un periodo de lucha para sacarnos o remover la tutela en América. Y como ya les digo, ¿cuáles fueron las ideas que confluyeron para que se produjeran los levantamientos de principios del siglo XIX? Hubo claramente dos líneas ideológicas que confluyen. Por un lado, como ya les digo, las facetas liberales, que luego nuclearon a la Revolución Francesa y que en cierto modo formaron el núcleo ideológico propio del tiempo que se vivía. Pero también fue la propia tradición monárquica española, sobre todo acuñada durante 200 años de dinastía de la Casa de Austria, la que le daría fundamento jurídico principalmente a la revolución. Fíjense que ahí en la filmina yo les pongo que había dos vertientes, las facetas liberales, pero también la tradición hispánica y la autonomía foral. ¿A qué me refiero a esto?
a la tradición de autogobierno que habían tenido las distintas provincias, tanto españolas como americanas, durante la gestión de la Casa de Austria. Y precisamente se había gestado allí, principalmente de la mano de los jesuitas y de las universidades jesuíticas, toda una teoría acerca del origen del gobierno y de la autoridad civil. En este sentido, es lo que se conoce como la corriente de la escolástica tardía, que fue desarrollada por los jesuitas en España, principalmente en el siglo XVII. Y precisamente los jesuitas dejaron un legado explosivo en América. ¿Por qué digo esto? Porque surgió esta doctrina sobre la monarquía y el origen de la autoridad civil. Este derecho político es el que se usó en la formación de los... Sí. ¿Sí que me quieren preguntar? Profe, Sí. yo quería, ahí prendo el video si me ven. No sé si lo pueden ver, pero como ven estoy trabajando y nada, quería avisarles que yo me voy a desconectar porque como estoy en la calle, no puedo, digamos, con el celular. Y bueno, nada, quería disculparme por interrumpirlo, pero voy a tener que desconectarme. Las clases las voy a ver directamente por las cátedras. No hay ningún inconveniente, pero piensen ustedes que si esto fuera presencial, ustedes también cursarían de 6 a 8 y ahí no habría clases subidas. Sí, lo sé. Por eso también se me complica mucho. Pero bueno, ahora justo en este momento yo tengo que bajar, pero si yo en el momento que tengo libre me puedo conectar, me vuelvo a conectar nuevamente. Ok, ningún problema. Gracias. Bueno, como les venía diciendo, en este contexto en el cual se formaron los profesionales que actuaron durante el periodo de la Revolución, se dejó una doctrina acerca de cuál era el origen de la monarquía española, que contrastaba abiertamente con esta teoría que traían los Borbones desde Francia. Es la doctrina de la soberanía elaborada por Fray Francisco de Suárez, doctrina que establecía lo siguiente. Obviamente eran jesuitas, eran católicos, por lo tanto la fuente de todo es Dios, como para todos los católicos, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, la teoría que habían elaborado, ¿cuál era? Dios había dotado al pueblo de soberanía, es decir, Dios le había otorgado al pueblo la soberanía. Y el pueblo, en el ejercicio de su soberanía, delegaba la misma en el monarca. Y había un contrato social entre pueblo y monarca. ¿Por qué? Porque el monarca era el soberano, el monarca era todopoderoso, no. El titular de la soberanía, el titular del poder político era el pueblo. Y es el pueblo, en el ejercicio de un contrato social, esto abstractamente diciéndolo, ¿no? Decidía delegarlo en el monarca. ¿Y esto por qué es trascendente? Porque es un poder por delegación el que ejerce el monarca. Y del mismo modo que yo se lo doy, yo se lo puedo reclamar. Si ese monarca gobierna en contra del pueblo, si ese monarca no respeta los derechos del pueblo, o ese monarca se ve impedido de gobernar, ese poder que yo le delegué me vuelve a mí. Y yo en el ejercicio de mi soberanía puedo decidir qué es lo que más conviene hacer. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque es la teoría de la retroversión de la soberanía que esgrimiría don Juan José Castelli en el